La década de los 80 pasó a la historia, pues dio inicio a un movimiento económico, social y político de gran trascendencia en casi todo el mundo. Las ideas keynesianas vigentes durante 40 años en las decisiones de la mayoría de los países se pusieron en duda con el final de la era dorada del capitalismo. Las crisis económicas a lo largo del mundo ponían en tela de juicio la validez de la intervención del gobierno en la economía. Muchos temían que conforme el gobierno interviniese más en la economía, el sistema podría convertirse en un comunismo, como si eso fuese un peligro real. El comunismo es una situación inversa en la que los medios de producción pertenecen a toda la comunidad y la propiedad privada no existe. Causas del surgimiento. El fin de una gran era del crecimiento económico a lo largo del mundo exigía la aparición de un nuevo modelo económico, aunque no estuviese basado en las teorías del todo novedosas, ya que las ideas y el término mismo neoliberalismo se relacionan con la teoría económica neoclásica, que tiene su origen en el siglo XIX. El neoliberalismo puede ser entendido como una corriente económica y política que se basa en las ideas del liberalismo clásico y la teoría económica neoclásica. Además del plano económico y político, tiene manifestaciones culturales y sociales que siguen la misma línea del pensamiento. La práctica, el keynesiano dominó durante gran parte del siglo anterior. La escuela neoclásica nunca dejó de existir, de hecho sus teorías fueron creciendo y fortaleciéndose. Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich Hayek se oponían a las ideas de Keynes. Se convirtieron en los teóricos más importantes de la época. Para Keynes era crucial la intervención del gobierno en la economía, mientras que para Hayek era innecesaria e incluso perjudicial. Cuando la edad dorada del capitalismo terminó y los gobernantes del mundo buscaban una fórmula alternativa del keynesianismo para reactivar el crecimiento económico. Para las ideas de la economía neoliberal fueran implementadas en muchos países, se necesitaba que gobernantes de naciones poderosas las promovieran. Margaret Thatcher y Ronald Reagan tuvieron una participación decisiva en la propagación de esas ideas. Ella llegó al poder en 1979 y él en 1981. A partir de sus mandatos, el mundo comenzaría a cambiar. La globalización es el proceso en el cual los países comienzan a ser cada vez más interdependientes uno a otro, en el plano económico, político, social y cultural. También se ha expandido a los mercados internacionales y a las políticas económicas las propuestas del neoliberalismo. Características y manifestación. Las características económicas, políticas y sociales del neoliberalismo se dispersaron por el mundo por cierta rapidez debido a la globalización. El proyecto neoliberal tiene muchas de sus bases teóricas en el concepto del equilibrio general. Los agentes económicos buscaban su propio beneficio y pueden llegar al acuerdo óptimo. De ahí proviene uno de los aspectos imperantes del neoliberalismo, el individualismo. El keynesianismo se pensaba que el gobierno debía influir para mejorar las condiciones de vida en la sociedad, mientras en la concepción neoliberal cada individuo buscaba su propio beneficio. Una frase más reconocida de Thatcher era énfasis en la sociedad no existe. Solo hay individuos aislados, por lo que el gobierno no puede hacer nada para mejorar sus vidas, y cada persona es responsable de sí misma. En la era del neoliberalismo,
Cada vez hay menos organizaciones de trabajadores y sindicatos, menos huelgas, menos unión. No es que las personas tengan menos interés en sus derechos, es que los intereses comunes han sido sustituidos por intereses propios, demasiados específicos, como para reunir a muchas personas con inquietudes semejantes. Las redes sociales trajeron una nueva forma de organización. Se ha vuelto común que las personas no se conocen, se pongan en contacto a través del Internet, porque tienen intereses en común. El cambio social encontrado en nueva herramienta en la era de la globalización, las redes sociales como medios de acción política y de activismo. En el plano económico, el neoliberalismo dio forma a otra manera de producir mercancías. Una de las más importantes es la deslocalización de la producción. En la era de las comunicaciones vía Internet y cuando los medios de transporte han aumentado su capacidad mientras sus costos disminuyen, las empresas ya no tienen necesidad de producir en sus países de origen. Dos años después de que Margaret Thatcher y Ronald llegaran al poder en México, se agotaba un modelo económico. A raíz de una severa crisis, muchos países comenzaban a adoptar novedosas ideas. La principal de esta transformación fue la disminución notoria de la participación del gobierno en la economía, que puede ser observada en la reducción de números de empresas del gobierno. Reformas estructurales. Esto se refiere a una medida que modifica el funcionamiento general de una economía. Son movimientos en el marco industrial y regulatorio para fijar nuevas normas en las que operen las compañías y las particulares. Una reforma estructural se refiere a cambiar aspectos de la economía. Durante los años 80 hubo reformas estructurales en casi todas las economías del mundo. Acumuló ideas y reformas políticas que se gestaron en los años, se sintetizó en lo que hoy en día se conoce como el Consenso de Washington. En 1990, John Williamson publicó Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de la política económica, en el que se refiere definían las pautas que un país debía seguir para tomar el crecimiento y del desarrollo económico. A través de organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se difundieron las ideas. Se recomendó a los países tener una estabilidad macroeconómica, acceder a una situación de libre comercio sin aranceles, adecuar las condiciones del país mediante reformas para atraer inversionistas extranjeros, propiciar la flexibilización laboral, hacer que el gobierno usara el gasto público en rubros específicos donde la intervención privada no tenía participación y sobre todo iniciar un proceso de privatización de empresas públicas. Se le llama privatización de empresas públicas cuando industrias o bienes de un momento eran prioridad en el gobierno. Pasar a mano de empresarios privados. El principal argumento es que los empresarios privados suelen buscar mejoras constantes en sus compañías y por ende son más eficientes. Con la privatización, las ganancias no van al gasto público, sino a los intereses privados. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), que encontraría continuidad con su sucesor Ernesto Zedillo por el Programa de Acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica. El libre comercio también comenzó a cumplirse, dado que México accedió a firmar el Acuerdo General sobre los Aranceles
aduaneros y comercio, GATT, el libre comercio, pero México no había sido parte del mismo, pues el pasado tomó el camino de la sustitución de importaciones y el establecimiento de aranceles a la importación. El GATT marcó el inicio del libre comercio para México, una de las características más importantes de la economía nacional. Además, al firmar este acuerdo, se abrió el camino a la construcción de una pieza fundamental de la economía mexicana, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAM, que se firmó en 1994. El TELECAM tenía por objetivo incorporar los procesos mexicanos a los nuevos bloques comerciales y establecer una nueva relación con Estados Unidos de América y Canadá. Con este tratado se incrementaron las exportaciones, se mejoró la disponibilidad de insumos y de materia prima, como maíz, trigo, arroz, jitomate, aguacate. Además de que se atrajo a la inversión privada y se incrementaron las oportunidades de empleo. México se abrió a los mercados internacionales generando nuevas leyes para atraer inversiones y regresó al contexto de estabilidad macroeconómica. El gobierno dejó de influir en la actividad económica tal como se recomendaba en el Consenso de Washington. Nuevas formas de consumo. Los productos de México llegan a otros países a través de acuerdos comerciales, así como artículos de todas las partes del mundo entran a nuestras ciudades. Se ha normalizado el consumo de productos importados, lo cual no está mal por su definición, pero cuando las personas prefieren productos extranjeros por lo hecho de venir de otros países, no por sus cualidades, pueden ocurrir fenómenos como la pérdida de identidad nacional y el olvido cultural. Cuando el consumo adquiere un carácter global, aparece un fenómeno de inmediatez del producto, cada vez duran menos. Otro patrón del consumo importante es el crédito. Cuando se revisaron las formas de financiamiento del gobierno, la deuda y el crédito aparecían como una alternativa para pagar las inversiones productivas. Disminución del poder adquisitivo, pobreza y desigualdad. Es cierto que el contexto internacional de lento crecimiento no ha ayudado. Dos crisis mundiales de importancia en 1994, 1995 y 2008 hicieron aún más lento el crecimiento del producto mexicano. Y de hecho, una de esas crisis tuvo su epicentro en el país. La crisis de 1994 y 1995 es conocida como efecto tequila, dado que inició en México. Movimientos sociales. Como en los resultados de México y en el mundo, después de seguir las propuestas del Consenso de Washington, no han sido tan alentadores como se esperaba. Es normal que aparezcan movimientos sociales que abogan por la defensa de derechos e intereses. Sin embargo, aquí se presentaron movimientos sociales importantes aparecidos en la época neoliberal del país. El primer día de 1994, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas protestando y exigiendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue una reacción en contra del sistema neoliberal actual, de la globalización y de la realidad que parecía darle la espalda a otros pueblos indígenas, y deseaba con ansias la llegada de las inversiones extranjeras. Se debe entender que el feminismo no es una moda en México. La organización social en torno a esta causa existe desde hace mucho tiempo. El movimiento feminista es una respuesta a las condiciones de la realidad socioeconómica mundial. El uso de las redes sociales sigue estando limitando a las personas que cuentan con acceso a Internet,
y tienen un dispositivo, ya sea computador o celular. Por eso, claro que cada vez que más personas pueden usarla y se han convertido en un medio para el cambio social. El trabajo es una pieza fundamental del sistema económico. Por ello, las grandes modificaciones de la estructura socioeconómica hacen que aparezcan nuevas formas de trabajar y con ello nuevas leyes y normas como nueva realidad. Existen nuevas formas de trabajo. Existen diversas situaciones. Los empleados pueden laborar la mayor parte del tiempo desde su casa e ir a las compañías de forma esporádica o al contrario, pasar la mayor parte en su jornada laboral de las oficinas y hacer home office de una vez en cuando. El fenómeno de freelance, es decir, un trabajador que realiza sus actividades de manera autónoma, sin depender de una compañía. Un ejemplo sería un diseñador de modas, que crea su propia ropa, vende sus propios diseños y es una importante empresa textil. No trabaja para la empresa de manera directa. Solo tiene un vínculo con ella cuando se vende su trabajo final. Los trabajos freelance se relacionaron con los servicios profesionales a un nivel de especialización alto. No todos los servidores pueden hacerse esta forma. Los profesionalistas con estudios universitarios pueden tener mayor facilidad para trabajar de esta manera. Flexibilidad laboral. Con la flexibilización del mercado laboral, se espera que el proceso de contaminación de empleados sea mucho más rápido y que beneficie a las compañías y se inicie la incentivación extranjera. Sobre este particular, el consenso de Washington recomienda recibir inversión extranjera a la vez que se flexibilizaba el mercado laboral. Se supone que los países con los mercados laborales más flexibles pueden atraer a las empresas para que mediante la deslocalización sitúen sus plantas productivas en sus territorios. Outsourcing. Las compañías que se dedican al outsourcing hacen que la oferta, que es lo que las empresas desean contratar, y la demanda del trabajo, que son las personas que buscan trabajo, se acoplen de una manera más rápida, comparando a cómo se haría si las empresas y los trabajadores buscan de manera individual. Las bondades que se encuentran en las empresas de outsourcing pueden ser muchas. Sin embargo, para los trabajadores no es conveniente en muchos sentidos. En los ejemplos, el personal de limpieza no trabaja para el metro ni los contadores para la empresa de diseño de software. Ellos están contratados para la empresa externa. El aguacate Hass. En mi comunidad es muy escaso y además los venden a un precio muy elevado. Yo propondría hacer un vivero para la producción del aguacate. El aguacate es una planta que tarda un tiempo determinado en crecer y que dé su fruto. Es bueno contar con varias plantas para la siembra y para fomentar la polinización. Esta planta es de clima cálido. Cuando el fruto comienza a crecer, primero tendrá un color verde, pero irá cambiando de color hasta que quede el color negro. Ya si el color se torna café, puede que ya esté el aguacate ya esté putrefacto. El aguacate es un alimento que contiene proteína, aporta fibra, potasio, calcio, hierro, ácido fólico, vitamina A, C, E y B. Los beneficios que tiene en la salud son que ayuda a mantener los niveles de colesterol dentro del rango saludable y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.
Contiene una gran cantidad de grasas crudas, que esto ayuda a que nuestro cuerpo absorba eficientemente las grasas saludables, que son como el alfa y la beta caroteno y luteína. Y podría decirse que aparte de que el aguacate nos ayuda internamente, que tiene un beneficio internamente en nosotros, también nos puede ayudar externamente. Uno de lo que es más conocido son de que en su uso culinario el aguacate se está utilizando para la belleza. Hidrata, nutre la piel, es un protector solar natural, elimina las bolsas de los ojos y rejuvenece el cabello, entre otras propiedades. En general, el realizar la propuesta daría más trabajo a la comunidad, tendríamos mejor ganancia y así podríamos llegar a exportar este producto a toda la República Mexicana.